Senadora Clara, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Nos trae hoy a esta sesión el análisis de dos proyectos de ley unificados procedentes de la Cámara de Representantes. El primero presentado por Karen López, Jennifer Pedraza, Alexandra Vázquez, María Fernanda Carrascal y otros. Y el segundo presentado también en la Cámara por los senadores Honorio Enríquez, María Fernanda Cabal, Iván Name, Germán Blanco y otros. Debo decir que esta prohibición del matrimonio entre menores de edad ha sido intentada 7 veces anteriormente en esta comisión y en el Congreso de la República a partir de proyectos de ley presentados insistentemente por el senador Honorio Enríquez a lo largo de los últimos 20 años, diría yo, desde el 2007 hasta el presente. El objeto es eliminar el matrimonio infantil y las uniones tempranas entre menores de edad y al mismo tiempo fortalecer la política pública de infancia y adolescencia mediante el fortalecimiento de los programas para los proyectos de vida de los niños, niñas y adolescentes que tengan contenidos para sensibilizar y divulgar sobre los efectos, las causas y las consecuencias de los matrimonios tempranos. Debo decir, señor presidente, en la ponencia hay múltiples estadísticas, fuentes nacionales e internacionales sobre estas consecuencias nocivas sobre los menores de edad que contraen matrimonio o entran a uniones tempranas. Y me refiero a que los senadores pueden consultar ampliamente ese juicioso estudio que hicimos con la UTL para fundamentar estas causas y consecuencias que se resumen en lo siguiente. El primero de esos efectos negativos, desde luego, tiene que ver con la educación y el desarrollo personal del menor de edad, particularmente entre las niñas. ¿Qué tiende a suceder? Que esos matrimonios infantiles implican para la niña el retiro de los planteles educativos y la asunción de una serie de responsabilidades de carácter familiar para los cuales no está preparada. Eso trunca su desarrollo personal y su posibilidad futura. Las cifras sobre este tema están en las encuestas del DANE sobre el retiro de los colegios a edad temprana. Están pormenorizados estas uniones por departamento y la realidad es que todo indica que un matrimonio infantil condena especialmente a la niña a reproducir los factores de pobreza y exclusión de los cuales familias pobres buscan sacarla al conceder y aprobar estas uniones maritales tempranas. También los riesgos a la salud son impresionantes. Se ha querido, como lo ha señalado una sentencia de la Corte Constitucional, asemejar pubertad con capacidad y madurez para entrar en una relación matrimonial. Y desde luego la biología reproductiva no es prueba de la madurez de la personalidad para asumir algo tan complejo como el contrato solemne matrimonial que tiene
tantas consecuencias y tantas responsabilidades. Además, eso genera toda suerte de conflictos y de problemas en materia de salud mental. Pero los riesgos principales de la salud están en que el cuerpo de la niña menor de edad todavía no está suficientemente desarrollado para el embarazo y la crianza de los niños, lo que genera que al no estar físicamente preparadas tienen una mayor incidencia, por ejemplo, de eclampsia, que puede terminar en la muerte de tanto la madre como el hijo, y una cantidad de secuelas anatómicas y físicas que tendrá que llevar toda la vida. En el distrito teníamos un programa especial para atender estos embarazos tempranos precisamente por la peligrosidad para la vida de la madre y del niño por nacer, que es muy difícil de enfrentar. A eso tenemos que sumar el tema de la violencia y el abuso, señor presidente. Es como inútil presentar la ponencia cuando nadie está parando bolas. Gracias, presidente. A los efectos se suma el tema de la violencia y el abuso. Es estadísticamente comprobado, por ejemplo, que el 50% de esas uniones tempranas que buscan la separación lo hacen por causa de la violencia intrafamiliar y que el abuso se repite a lo largo de la vida de esa pareja y ha terminado en graves casos de feminicidio. Es dramático en un país tan desigual como Colombia que el matrimonio infantil también siga la estadística de las clases sociales. Es mucho más frecuente entre familias pobres que entre familias ricas, precisamente porque las familias, buscando la protección de la niña, pensando que hacen bien, le hacen el mal de conceder y cohonestar y aprobar un matrimonio o una relación permanente de carácter temprano. No sobra también mencionar entre los impactos el debilitamiento de los valores de la familia, la necesidad de que dentro de los programas se tenga en cuenta la necesidad de valorar la relación íntima y sus consecuencias, y cómo esto no, a pesar del cambio de la moral general, no significa que no implique unas responsabilidades de fondo en materia de salud y en materia de moral. Y yo quisiera relevar ese tema que no ha sido muy frecuentemente analizado en el contexto del matrimonio infantil como elemento de destrucción temprana de la familia. Este proyecto de ley se fundamenta muy claramente en los tratados y las convenciones internacionales sobre los niños, niñas y adolescentes. En particular, el artículo 93 de la Constitución plantea que debemos incorporar en nuestra legislación interna todos los derechos a los que están citados y no citados en las normas, porque los derechos no son taxativos sino enumerativos. Y aunque no hay una norma específica que diga que no se puede tener un matrimonio por menores de 18 años,
Sí está claro que la UNICEF, que Naciones Unidas, que la Convención sobre Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes vienen presionando y recomendando reformar las leyes y las prácticas, porque niño, niña y adolescente es todo menor de 18 años. Entonces, la no mención de la edad no quiere decir que esa protección no le es debida a todos los menores de esa edad. Hace parte también de los ODS que deben cumplirse para el 2030. La eliminación de matrimonio infantil aparece como una de las metas de las metas del desarrollo sostenible. La UNICEF ha llegado al extremo de plantear que un matrimonio o una unión temprana entre menores de 18 años constituye una violación de los derechos humanos. En las mesas técnicas que hemos realizado en la audiencia pública que se llevó a cabo la semana pasada, expertos, organizaciones, el gobierno, todos a una estuvieron respaldando este proyecto de ley, pero desde luego planteando algunas modificaciones que se han vertido en proposiciones que ya están sobre la mesa. En relación al impacto fiscal, este proyecto no genera un nuevo gasto público. Lo que hace es ordenar, fortalecer con este contenido los programas del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y los del Ministerio de Igualdad, conforme al ordenado en el Plan Nacional de Desarrollo, de buscar eliminar el matrimonio infantil y el embarazo temprano. Señor presidente, me parece que es importante señalar que una de las importantes modificaciones que están en las proposiciones viene de una derogatoria de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 artículos del Código Civil. Además que señalar una prohibición, se busca eliminar el permiso del matrimonio de menores de 18 años por parte de los padres o de los curadores, todo lo relacionado a esa época antigua del desheredamiento por matrimonio sin el consentimiento de los padres, la revocatoria de las donaciones y el matrimonio infantil que ya había sido derogado, declarado inexequible por la Corte Constitucional mediante una sentencia. Entonces, en esos términos, señor presidente, me parece que si hay quórum, pudiésemos pasar a mirar artículo por artículo con el ánimo de sacar este proyecto que, hablando con algunos de los colegas, encuentro tiene consenso, pero tiene varias proposiciones que en términos generales, muchas acaban de llegar, señor presidente, no las he leído todas, pero en la medida que las hemos venido leyendo, las hemos venido acogiendo, porque se desprenden de la audiencia pública y de las mesas técnicas realizadas en los últimos días. Muchas gracias, señor presidente. Senadora Clara López, a usted muy amable.